Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 7 y versículo 10, donde dice: Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Un día entero de lucha en oración concluye con una respuesta concreta de parte del Señor, ya que no había razón para continuar en una situación de angustia y también de postración. Por tanto, no era tiempo para seguir lamentándose, sino todo lo contrario, de actuar. Josué había estado por mucho tiempo quebrantado en la presencia del Señor, como señala el versículo 6, pero ahora iba a recibir la respuesta a su oración, ya que las 3 peticiones iban a ser respondidas. Entonces sabría el porqué de la situación y también conocería lo que tenía que hacer para superarla, y la gloria del Señor no se vería afectada por todo aquello, sino que saldría fortalecida delante de todas las naciones y también delante de su pueblo. La ausencia de bendiciones y los fracasos del pueblo de Dios estriban siempre en el pueblo y nunca jamás en Dios, ya que los canales limpios son necesarios para conducir los recursos de la gracia. El que es consciente de ello, ora y lo hace postrado delante del Señor y lo hace también insistentemente hasta recibir la respuesta. Cualquier situación de fracaso debe de ser llevada siempre delante del Señor, aprendiendo a no quejarse del Señor, sino a quejarse al Señor, ya que solo entonces llegarán los recursos de gracia para superar la crisis, porque Él da mayor gracia, como dice Santiago capítulo 4 y versículo 6. Por tanto, el proceso siempre es el mismo: primero oración e inmediatamente acción, conforme siempre a la respuesta de Dios. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios revela que había pecado oculto en el pueblo e informa con todo detalle cuál era el pecado. Y note cómo la respuesta es bien clara cuando dice: Israel ha pecado. No debía de seguir postrado delante del Señor, sino actuar en razón a lo ocurrido, ya que no había declarado aún quién era el que lo había cometido, pero mantiene la vinculación con todo Israel. Sin embargo, el Señor expresa la dimensión del pecado, ya que primeramente consistió en quebrantar mi pacto que yo les mandé. Y note cómo el pacto tenía que ver con el anatema establecido para Jericó. Con todo detalle ya había sido determinado antes de la toma de la ciudad, como señala el capítulo 6, versículo 17. Josué había advertido enfáticamente de las consecuencias que acarrearía una acción contraria. La transgresión del pacto convertiría en anatema a todo el campamento de Israel y lo turbaría, como dice Josué capítulo 6, versículo 18. Note que el primer pecado es el de desobediencia y deslealtad, quebrantando un pacto y también rompiendo un compromiso. El pecado adquiere una alta gravedad porque consideraba los mandamientos de Dios como cosa sin importancia, como algo pasajero. Y todavía más, era un pecado de desprecio al tener en mayor estima
los intereses personales que los mandamientos de Dios, primando estos sobre aquellos. En segundo lugar, el pecado de desobediencia condujo al de impiedad, ya que no solo había sido quebrantado el pacto, sino que habían tomado del anatema. El honor de Dios había sido despreciado. El Señor había establecido como suyo el despojo de Jericó, pero Israel había decidido todo lo contrario. El mandamiento del Señor había quedado reducido al mero valor de disposiciones humanas. Y un hecho que se repite en la historia de Israel, como Isaías reconoce en su profecía, cuando dice: «Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado». Isaías, capítulo 29 y versículo 13. La posesión del anatema traería consecuencias graves, y las traería para toda la nación, como la ley así lo establecía. Un tercer pecado es señalado por Dios cuando dice: «y hasta han hurtado». Note que era un robo sacrílego, ya que habían sustraído del anatema sigilosamente. No había sido un robo con violencia, sino un hurto de cosas santas que, escondidamente, habían sido tomadas de Jericó. El robo, y note esto, estaba condenado en la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice: «No hurtarás». El mandamiento comprende no solamente el robo, sino también acción injusta que conduzca a apropiarse de lo ajeno en beneficio personal, lo que comprendía también el rapto, la usura y todo daño causado responsablemente. Sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice: «El mandamiento concierne a los bienes nuestros y de nuestro prójimo», cuando dice: «no hurtarás». Este mandamiento prohíbe el robarnos a nosotros mismos, nuestro patrimonio, mediante el derroche culpable, ya sea gastándolo indebidamente o enajenándolo incondicionadamente, así como el robar a otros de muchas maneras, retirando a nuestro favor los antiguos linderos y también invadiendo los derechos ajenos, apropiándonos de los bienes del prójimo, de su persona, de su casa o campo, por la fuerza o por solapadamente, excediéndonos en el precio, disminuyendo en el peso o en la calidad de los artículos, no devolviendo lo prestado o encontrado, también no pagando a tiempo la justa deuda o la renta o jornales, y lo que es peor, robar al público en dinero o beneficios o en el que está dedicado al servicio de la religión. Fin de la cita aquí del doctor Lacueva. La ley establecía penas que variaban según la categoría de lo robado, ya que cuando se trataba de un rapto, la ley exigía la muerte del raptor. Éxodo capítulo 21 y versículo 16 dice: «Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá». También el hurto de animales era sancionado con la restitución de lo robado, incrementando en 1/4 o 1/5 parte según fuera. Éxodo capítulo 22 y versículo 1 dice: «Cuando alguno hurtare buey o oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas». Aquí el pecado adquiere una notoria dimensión porque el hurto era cometido contra Dios mismo, que era Padre, Creador y Redentor de Israel. El amor divino se respondía con el hurto de lo que le pertenecía, y aquel pecado individual afectaba colectivamente a toda la nación. Dios revela a Josué el 4º pecado cometido en Israel, cuando dice:
han mentido. Y cabe hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿en qué habían mentido? ¿O acaso se habían preguntado a alguien sobre el anatema? ¿O quizás no era algo que Josué y seguramente el resto del pueblo ignoraba? La mentira consistió en la hipócrita entrega de la plata, el oro y el bronce para el tesoro del Señor, con todo lo que había de valor en la ciudad, cuando uno del pueblo se había reservado algo para sí. Josué capítulo 6 y versículo 24. Note que la hipocresía como simulación es una forma perversa de mentira, ya que tal vez el mismo ladrón había estado presente con el resto de sus hermanos en el momento de la entrega del botín de la ciudad. El pecado había sido hecho ocultamente a los ojos de los hombres, pero nunca pasó desapercibido de la omnisciencia de Dios. Todavía, el Señor revela a Josué un quinto pecado cometido contra él. Era un pecado de profanación, cuando le dice, y aún lo han guardado entre sus enseres. Note que eran cosas de propiedad divina, que fueron tratadas como algo común, poniéndolas entre los enseres ordinarios y las cosas del uso corriente. Eran cosas de Dios, que se trataban irreverentemente como algo propio. Los pecados, manifestados en el pasaje que conducen a fracaso de Israel, son considerados con la misma pecaminosidad y consecuencias para la Iglesia. El quebrantamiento del pacto implica una expresión de desobediencia y también de rebeldía contra la voluntad de Dios. Sin embargo, es preciso recordar que la condición de desobediencia es la natural de aquellos que no han nacido de nuevo. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La forma de vida del creyente debe corresponder a la esfera de obediencia a que fue trasladado por la regeneración y del poder que le ha sido dotado para vivir en sumisión al Señor. La vida nueva que nació es un acto de obediencia. Cuando dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Y también debe de continuar en esa misma condición como corresponde a la expresión natural de vida de quienes son ahora hijos de obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 14. La desobediencia no puede ser bendecida de parte de Dios. Introducido el elemento en la congregación, toda ella queda afectada, ya que esa desobediencia es la puerta del acceso al resto de los pecados, manifestado en el texto de Josué. Ya que quien es capaz de desobedecer conscientemente al Señor, también es capaz de despreciar el honor de Dios, considerando antes sus propios intereses personales que no al Señor. Y tal situación conducirá con toda certeza al tercer pecado, que es el de hurtar al Señor. Al estar aplicando la enseñanza de la historia de Israel al tiempo presente, adquiere también una dimensión espiritual notablemente mayor. El creyente no debe en absoluto de practicar el robo. Y tal pecado cometido habitualmente es prueba de una falta de profesión de fe, ya que es característica de quienes no tienen parte en el reino de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 6
y los versículos 9 y 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El ladrón, cualquiera que fuere el modo de robo practicado, debe ser excluido de la comunión de la Iglesia. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 11 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. El hurto puede adquirir diversas manifestaciones apropiándose de muchas formas de lo ajeno en beneficio propio, ya que puede practicarse en un sistema de negocio fraudulento, aunque sea en una pequeña medida. Y también puede revestir la forma de defraudación en los impuestos. Puede manifestarse en la demora del pago de deudas intencionadamente. Puede consistir en la apropiación del tiempo de la empresa para actividad propia o simplemente la falta de rendimiento en el trabajo, ya que muchas veces la forma del hurto, debido a la práctica habitual de una sociedad que es corrupta, ha dejado de ser alarmante para el creyente. Pero sin duda, la gran lección del texto tiene que ver con el hurto de las cosas de Dios. El profeta lo diría con palabras muy claras, en el nombre del Señor, cuando dice: «Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas». Malaquías capítulo 3, versículo 8. El robo toma muchas veces la forma de retención ilícita de las ofrendas para el Señor. Una conciencia cauterizada por el pecado desafía a Dios. Las ofrendas materiales son un claro exponente que mide la espiritualidad del creyente. Algunas veces se argumenta que la medida del Nuevo Testamento en cuanto a las ofrendas es libre, de tal manera que cualquier apreciación personal es válida en este sentido. Pero la conciencia cauterizada se cubre siempre con un manto de hipocresía cuando dice: «No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia». Romanos capítulo 6, versículo 14. Un proceder así, en relación con las ofrendas, tiene que ver casi siempre con la exclusión del diezmo como medida mínima de ofrenda del creyente. Ciertamente, era la medida obligada por la ley en el Antiguo Testamento. Note, Deuteronomios capítulo 2 y versículo 6 dice: «Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas». No se dice ahora que sea este el modo de ofrendar en la dispensación de la Iglesia. Pero sin embargo, no ha nacido en la institución legal, sino que el diezmo fue la medida de ofrenda anterior a la ley. El creyente se le enseña a ofrendar proporcionadamente a las bendiciones recibidas. La primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2 dice: «En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo
para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así pues, no se establece el diezmo ahora como norma para medir la ofrenda, porque el creyente no tiene nada suyo al haber sido comprado por precio. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cristiano es ahora un simple administrador de sus bienes, porque todo cuanto tiene es del Señor. Por tanto, se supone que el creyente ha de ofrendar por encima de la exigencia legal de antaño. El creyente ha recibido una mayor bendición que el pueblo de Israel. En la comprensión de lo que ha recibido, ha de ofrendar más que aquellos. Tampoco debe de olvidarse que cuando un creyente ofrenda el diezmo, está reteniendo para sí el 90% de lo que es de Dios. La ofrenda ha de ser considerada como un sacrificio espiritual. Cuando dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos capítulo 13 y los versículos 15 y 16. Por tanto, el creyente ha de ser generoso. La segunda carta a los Corintios capítulo 9 y versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Las ofrendas manifiestan claramente el grado de espiritualidad del pueblo de Dios. En tiempos de Israel, coincidiendo precisamente con la decadencia espiritual, había una escasez de recursos y lo había por falta de ofrendas. Malaquías capítulo 3, los versículos 7 al 10 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El secreto de una ofrenda generosa empieza por la entrega personal del creyente. La segunda carta a los Corintios capítulo 8 y los versículos 3 al 5 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pero note que, sin embargo, el hurtar a Dios no solo se manifiesta en una ofrenda mezquina, sino que es la falta de compromiso con su obra, cuando no se da tiempo para la colaboración en la iglesia local. Algunos cristianos están comprometidos con sus cosas y con otras que tienen carácter espiritual, pero que rechazan el compromiso con la iglesia local, en que ellos son miembros. El compromiso cristiano está primeramente con la congregación local y con ellas a las áreas del ministerio a que se ha llamado. Note que al hurto sigue también la mentira, la hipocresía, que trata de ocultar la infidelidad a Dios, vistiéndola con aspecto de dedicación
Es una falsedad hablar de comunión con Dios cuando no se tiene comunión con los hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10 dice: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es inconsecuente hablar de generosidad cuando se ha dejado de ofrendar en la medida que debe de hacerse. Y también es un engaño hablar de compromiso con la obra de Dios cuando no hay compromiso con la iglesia local. Finalmente, a los pecados citados se añade el último de los cometidos por Israel, que es la profanación, esto es, considerar las cosas de Dios como algo común, que pueden ser tratadas del mismo modo que las personales. Este proceder cauteriza la conciencia y hace insensible, profanándose el creyente y profanando la asamblea de Dios. Es como el proceder de la mujer adúltera del libro de Proverbios, que dice que come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Proverbios capítulo 30 y versículo 20. La comisión del pecado es tan grave como intentar ocultarlo. Es comer del fruto prohibido, limpiar la apariencia externa de hipócritamente proclamar una vida correcta afirmando que no se ha cometido ninguna maldad. Es el sistema que Satanás emplea para arruinar la vida de muchos cristianos que llegan a llamar a lo malo bueno, ahogando su propia conciencia para justificar también sus acciones pecaminosas. Y voy concluyendo con esto. A riesgo de lo que los paganos circuncidantes pudieran pensar, decir o hacer, Dios insistía en que su pueblo no pecara. Esta generación debía recordar que simplemente llevar el nombre de Dios de Israel nunca era una garantía de protección divina, ya que si el corazón estaba lejos de Dios, no podían suponer que tendrían su bendición. Dios no estaba interesado en que su gran nombre recibiera apoyos superficiales. Los que habían de ser conocidos como su pueblo no debían, por tanto, de practicar el pecado. Amigo y amiga oyente, Dios nunca, jamás es cómplice con el pecador, ni tampoco lo es con la hipocresía con apariencia de piedad. Es por eso que no crees, amigo y amiga oyente, que ya es hora, si tú robas o solamente tiene apariencia de piedad, esto es, para con Dios pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte, es decir, separación de Dios por toda la eternidad. Pero, sin embargo, si tú crees en Jesucristo y te arrepientes, prometiéndole a Él no volver a ello, Él te perdonará, y no solamente eso, sino que también te restaurará tu vida. Ora conmigo, si nunca lo has hecho, para recibir a Jesucristo en tu corazón, y repite esta oración. Y di: Señor Jesús, soy una persona que he robado, que he mentido, que soy hipócrita porque aparento una cosa cuando en realidad en mi corazón hay otra muy distinta. Te pido perdón por todos, absolutamente todos mis pecados, y me arrepiento de ellos. A ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.